Muy buenas tardes. Para mí es un enorme placer el poder compartir los próximos 30 minutos algunas de las ideas que queremos compartir sobre los impactos que tienen las nuevas tecnologías en la proyección de costos de resonancia magnética. Como ya mencionaron, yo pertenezco a Philips, soy el director de la unidad de Philips para Latinoamérica. Sin embargo, la charla que ustedes van a recibir no tiene ningún sesgo comercial y desde ya anticipo mis disculpas si algún comentario o enunciado puede dar otra interpretación. Voy a tratar de ser más genérico y no mencionar temas específicos de ninguna casa. Pues bien, el dilema que queremos discutir hoy en día viene de una investigación, de unas encuestas que se fueron realizadas en Europa y en los Estados Unidos, donde encontramos algunos insights interesantes. Los tomadores de decisión de las instituciones de diagnóstico se enfrentan a retos que son increíblemente muy genéricos. La mayoría de ellos siente que sus equipos o son subutilizados o no están rindiendo el potencial que estos equipos espera que se tengan. Por otro lado, sienten que está siendo cada vez más difícil acompañar la velocidad con que las innovaciones tecnológicas son introducidas y sienten que el equipo puede estar quedando obsoleto. También existe un cierto nivel de frustración porque la complejidad, tanto de resonancia como del entorno como tal, hace bien difícil la toma de decisiones. Por otro lado, y lo vimos en presentaciones anteriores, cuando la cadena de valor empieza a colocar presión, ¿ya? ¿Quién normalmente tiene que pagar las consecuencias? Son los prestadores, porque quienes son las aseguradoras o quienes pagan esto están necesitando que los costos sean más bajos. Y por ende, los directores de las instituciones de diagnóstico sienten que tienen que hacer cada vez más con menos recursos. Y por último, los ciclos del presupuesto o las limitaciones presupuestarias no les permiten acompañar eso. Si alguno de los aquí presentes se siente identificado con alguno de estos enunciados, bueno, la charla trata de traer algún tipo de luz sobre este tipo de problemática. Pero, ¿por qué es tan difícil hablar de resonancia magnética? Resulta que existen decenas de tecnicismos y esos tecnicismos no necesariamente son equiparables. Cuando un tomador de decisiones, un director de institución quiere o tiene la necesidad de decidir por la compra de un equipo, realmente ¿cuál es el parámetro que debe ser considerado? ¿Qué tiene que ser evaluado? Hay varios parámetros que son importantes, sí, pero realmente lo que tenemos que ver es el conjunto de todos ellos. Entonces se hace muy difícil para ellos decidir qué tienen que evaluar para hacer una compra correcta. Por fortuna ellos cuentan con profesionales especializados en lo que se llama compras o son ingenieros biomédicos que son los encargados de traducir esa complejidad para tratar de darle herramientas al tomador de decisión y pueda tomar la decisión de una manera más objetiva. Estos profesionales se auxilian de unas tablas comparativas, de unas enormes tablas comparativas para poder equiparar lo que las diferentes empresas están ofreciendo. Sin embargo, para ellos, a pesar de estar preparados, también no les resulta una tarea fácil. En la tabla que ustedes están viendo a continuación, existen una serie de acronismos que las diferentes compañías que venden equipos de resonancia magnética utilizan para definir ciertas secuencias. Pues resulta que esta tabla, que es un ejemplo nada más, contiene más de 500 líneas. En ese caso, los profesionales o los ingenieros biomédicos, ¿de qué forma pueden encontrar o traducir todo esto? Es un trabajo titánico. Entonces ellos, al momento de presentar una propuesta a los tomadores de decisión, bien, hacen uso de este tipo de comparaciones. Pero resulta que existen cada vez más frecuentemente innovaciones tecnológicas que complican aún más esto. Y es ahí donde nosotros tenemos que replantear el esquema para ver si tenemos que usar un enfoque diferente. ¿Y qué quiero decir con eso? Cuando nosotros hablamos de traer un enfoque distinto, ¿ya? Primero me gustaría plantear cómo es hecho hoy en día la toma de decisión en base
a la definición qué es lo más conveniente. En otras palabras, la ecuación de valor que se utiliza hoy en día es comparar especificaciones versus precio. Precio para quienes venden es costo para quien compra. Y esas especificaciones vienen dadas, ¿por qué? Cuando es analizada una oferta de una compañía, esta muestra especificaciones A, B, C, y es comparada con otra empresa que tiene especificaciones X, Y, Z. Pues bien, en base de eso, y en base del costo de cada una de ellas, es presentada la ecuación de valor. Pero la pregunta aquí es, ¿qué pasa si esa especificación A o esa especificación X no es relevante para ustedes? ¿Dónde queda la ecuación de valor? ¿Qué vamos a hacer con eso? Y si aprofundizamos un poco más, entramos a las otras especificaciones B y C y comparamos con X y Z. Realmente podemos llegar a tener la misma interpretación de que seguramente las cosas son equivalentes cuando tal vez no lo sean. ¿Por qué? Porque son importantes para ustedes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos plantear? Queremos decir, ¿qué tal si revisamos ese concepto de la ecuación de valor? Pero para hacer eso, les traigo esta gráfica que representa los costos que una institución patrón estándar de diagnóstico por imagen en cualquier parte del mundo. Este estudio fue hecho en Europa y en los Estados Unidos. Y es perfectamente aplicable también para nuestras latitudes aquí en Latinoamérica. ¿Qué es lo que nos muestra esta gráfica? Si ustedes pueden observar, aquí lo primero que nosotros vemos es que la mayor cantidad de costos, que es la sección amarilla que ustedes están viendo, representa a los costos del personal profesional. Yo sé que varios podrán argumentar o criticar de que sí, las remuneraciones o salarios de los profesionales en Europa no son las mismas que en Latinoamérica. Bien, podemos decir que sí, podemos decir que no. Hay algunos países aquí en Latinoamérica que son más costosos. Sin embargo, el punto no es ese. El punto es que aquí la sección amarilla más o menos es del 55% de todos los costos. Supongamos que aquí en Latinoamérica sería 45, 50. Sigue siendo la mitad de todos esos costos. La otra mitad está compuesta por todos los gastos correspondientes a inversiones, infraestructura y operaciones. Y de estos últimos gastos, cabe resaltar que el costo de inversión es apenas el 10% del costo total. En realidad es un poquito menos del 10%, pero yo lo dejo en 10 para que nos ayude a hacer los cálculos mentales. ¿Qué quiero decir con eso? Si una institución está queriendo comprar un equipo de resonancia magnética que vale $1 millón, esa institución en 10 años va a tener como costos $10 millones. Y es ese punto el que quiero resaltar. Porque al momento de decidir, ustedes están pensando tomar una decisión sobre el 10% del total de costos. Mientras que el restante de los costos, que en el ejemplo mío son 9 millones, existen ahí o van a existir, están permanentes en forma de costos variables o costos fijos. Entonces, al momento de comprar un equipo, no importa si este es un equipo de la casa Philips, de la casa General Electric o de la Siemens o de cualquier otra, el resto de costos están ahí. Entonces, lo que tenemos que preguntar, en lugar de estar averiguando qué es lo que ese equipo tiene, qué especificaciones tiene, debemos preguntar, ¿qué es capaz ese equipo de hacer para mí? ¿Para qué? Para cubrir esos 9 millones de costos que están ahí. Entonces, en ese punto, resulta interesante ver que si yo estoy comparando dos alternativas, una que vale $1 millón en mi ejemplo, versus otra que vale 800,000, pues bien, la ecuación de valor que yo estoy trayendo es ahora lo que nosotros llamamos productividad o número de pacientes. Si yo puedo identificar qué me trae a más esa alternativa, yo voy a tener una forma más objetiva de evaluar las dos propuestas. Entonces, volviendo al ejemplo, cuando ustedes tienen dos alternativas, una vale $1 millón y la otra vale 800,000, creo que si todo el mundo piensa que las dos son iguales,
Nadie va a gastarse $200,000 a más. Pero ¿qué pasa si no son iguales? ¿Qué pasa si la alternativa 1 me permite hacer 20 o 30% más pacientes que la alternativa 2? En ese momento, nosotros tenemos que ver que la posición relativa de la diferencia de precios entre ellas dos, porque es relacionada entre ellas dos, $200,000 es un montón de dinero. Pero si miramos en el total de costos, esto va a representar en 10 millones apenas del 2%. Entonces la pregunta que ustedes como tomadores de decisión tienen que hacer es, ¿vale la pena invertir un 2% más para tener un 20 o 30% más de rentabilidad? Yo creo que todos los inversionistas que estén aquí concordarán que esta ecuación de valor permite tomar ese tipo de decisiones de una manera mucho más objetiva. Ahora bien, ¿esto nos resuelve el problema? Lamentablemente no, porque todavía queda pendiente una respuesta cómo hacer eso. Porque yo no les estoy diciendo que paguen más o que compren lo más caro, porque naturalmente va a ser mejor. Lo que estoy diciendo es que al evaluar dos alternativas, tienen que sopesar lo que es importante y tienen que sopesar cuál es la diferencia de valor entre ellas versus lo que les va a generar. Esa es la parte más complicada, porque obviamente si se llega a concluir que los equipos o las alternativas o las soluciones son iguales o similares, nadie en su sano juicio va a pagar $1 más. Ahora, es curioso ver en la práctica que tenemos en el día a día cómo muchos de sus colegas, luego de haber tomado decisiones por ahorrar 50, 100 mil, $150,000 de diferencia, están arrepentidos, porque la solución que decidieron por menor precio no fue la que les brindó lo que necesitaban. En el Brasil hay un dicho muy interesante que se refiere a eso. No existe ni hombre ni mujer que reconoce haberse casado con una persona fea. Y es eso lo que sucede. Una vez que uno ya compró algo que no tiene más remedio que seguirlo usando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos decir aquí? Ustedes no tenemos cómo mencionar que existe una receta universal que permita, porque cada institución va a tener sus propios dolores, cada institución va a tener su propia realidad y sus propias necesidades. Pero sí podemos personalizar este análisis. Y este análisis lo podemos hacer en base a ciertos criterios. Y me permito mencionar 5 de ellos. El primero es, ustedes tienen que definir su propia fórmula. Esa fórmula les va a permitir ponderar lo que es importante para ustedes. Si son un centro, por ejemplo, que está dedicado a oncología o brinda servicios para un hospital oncológico, antes que discutir si el equipo debe tener gradientes 30-100, 40-200, 50-300, es más importante definir si ese equipo es capaz de hacer las imágenes de difusión sin ningún tipo de distorsiones. Porque ese es el resultado que espera ese centro, que tenga un diagnóstico correcto. Ese es el tipo de evaluación que ustedes tienen que hacer. O si son un centro de un alto volumen, probablemente sea mucho más importante, en lugar de considerar cuál es la velocidad de adquisición que me puede dar esta solución, tal vez qué funcionalidades tiene para permitirme optimizar mi flujo de trabajo. Ese tipo de valoraciones son las que ustedes tienen que definir cómo hacerlas. Una vez hecho esa fórmula, que es el primer requisito, ahí sí pasamos al resto. ¿Y el resto qué dice? Privilegiemos la calidad del diagnóstico, porque la calidad del diagnóstico es básicamente la reputación del centro. Es la satisfacción de los médicos referentes que están solicitando esos estudios. Y en este punto, la recomendación es cualquier solución que busque mejorar lo que nosotros en resonancia llamamos la relación señal-ruido, que es una señal muy chiquita, ¿ya? Cuanto mayor es esta, mejor es la materia prima para la conformación de la imagen al final. Entonces, toda solución que busque tener una mejor relación señal-ruido es algo que ustedes deban valorar mucho más, porque al final lo que interesa es la calidad del diagnóstico y esta depende de la calidad de imagen.
El siguiente punto es ponderar mejor las soluciones que eviten la generación de artificios de imagen. En resonancia magnética existen algunas fuentes generadoras de artificios o artefactos que mencionan algunas personas que deterioran el resultado. ¿Qué es lo que sucede? Si un paciente no colabora, se mueve, el estudio sale mal y tiene que ser repetido. Si el sistema generó una falla de saturación de grasa, también tiene que ser repetido porque no puede darse un diagnóstico en base a eso. Entonces, existen herramientas que están enfocadas a solucionar eso. ¿Pero por qué insisto aquí? Porque en el 90% de los casos, los tomadores de decisión no le prestan atención a ese tipo de soluciones. No están dispuestos a hacer ese poquito más de inversión que se necesita para obtener un mejor resultado. Y esto no solamente mejora la productividad, mejora la experiencia del paciente, porque no tiene que estar 2 veces metido ahí media hora, 45 minutos. Entonces son temas que tienen que ser valorados con una ponderación mucho mayor. Luego tenemos valorar las soluciones que permitan ampliar el universo de estudios a ofrecer. Cuando ustedes compran un equipo de estos, lo están comprando para 10, 15, 20, 25 años. No pueden quedarse con lo que ustedes están comprando para atender las necesidades de hoy. Los cambios que se vienen dando son tan vertiginosos que muy pronto pueden quedar obsoletos. Y recuerden que en biología las especies que perduran no son ni las más fuertes ni las más grandes, sino las que se adaptan mejor. Y es eso lo que ustedes también tienen que buscar. Y por último, tienen que buscar soluciones de inteligencia artificial que busquen mejorar todo el proceso. Inteligencia artificial a veces es considerada o estigmatizada por una serie de cosas o relacionada con velocidad. Pues no, la inteligencia artificial está desde el proceso de preparación del estudio hasta el reporte. Entonces, hay una cantidad enorme de herramientas de inteligencia artificial que tienen como objetivo retirar la repetibilidad de cierto tipo de acciones que los operadores tienen que hacer. Primero, quita el estrés operacional a los operadores. Segundo, mejora la posibilidad de que el estudio salga correcto la primera vez. Tercero, aumenta la experiencia y la satisfacción del paciente. Cuarto, genera una consistencia en los resultados de los estudios y los diagnósticos siempre pasan a ser los diagnósticos correctos. Entonces, inteligencia artificial es aplicada en todos y cada uno de los pasos y ustedes tienen que valorar. Como dije anteriormente, a veces se pasan muy por alto las herramientas que estas sean porque simplemente cuestan, qué sé yo, 30, 40 mil dólares más. Pero acabamos de mencionar que una diferencia de 200 mil dólares es apenas 2%. Entonces busquemos esa optimización. Y ya que estamos hablando de inteligencia artificial, también quisiera desmitificar un par de cosas. La primera es que la inteligencia artificial no vino a sustituir a la inteligencia natural. No vino a sustituir ni al operador, ni al tecnólogo, ni al médico radiólogo. Ella viene a ayudar y a auxiliar en las tareas que tiene que hacerse repetitivas, que el ser humano no tiene por qué estar. Y ahí el operador se puede enfocar más en el paciente y el radiólogo también aumentar su productividad. Y el segundo punto es, la inteligencia artificial no viene a generar imágenes. Normalmente se asocia la inteligencia artificial con aceleración del estudio. En realidad no es así. La inteligencia artificial consigue mejorar la calidad de la imagen obtenida por los métodos tradicionales. Y en esos métodos tradicionales están los aceleradores. Entonces, estos son los puntos a considerar. Ahora voy a pasar al segundo tópico que también les traía. Y este tópico es encontrar la respuesta a la siguiente pregunta, que yo les llamo la pregunta del $1.000.000. Cuando ustedes están prontos a tomar la decisión de comprar una máquina, esta debe ser dependiente o no del helio líquido. Para responder a esa pregunta, ¿y por qué estoy trayendo esto de vuelta? Les traigo nuestro ya conocido gráfico de costos. El gráfico de costos ahora
trae un nuevo entrante. Está resaltado en rojo. Esos son los costos asociados al helio para los equipos que dependen de él. Ya vamos a ver por qué tenemos eso. Me preguntarán, ¿antes no tenían eso? Sí, antes estaban esos costos asociados a los gastos operacionales. Pero resulta que el impacto que tiene hoy en día esto es muchísimo mayor. ¿Y por qué lo vamos a ver eso? Pero antes de llegar allá, yo debo ofrecer disculpas a las personas que tienen claro el concepto de la dependencia de helio versus la imagen de resonancia magnética. Entonces voy a tratar de explicar muy sucintamente dónde está esa dependencia para quienes no tienen esa noción o la tienen muy vaga. Esta es una imagen de resonancia magnética de calidad de diagnóstico alta. Es desde ahí donde partimos. Perdón lo obvio, pero esta imagen fue hecha en un equipo de resonancia magnética. La palabra importante aquí es magnética. Ese equipo de resonancia magnética tiene dentro un magneto, un imán. Y ese magneto o imán es un magneto superpoderoso, equivalente más o menos a 30,000 veces el campo magnético terrestre. O sea, es como que nos jalasen 30,000 veces más fuerte. Ese campo magnético tan fuerte solamente se consigue con lo que se da a llamar magnetos superconductivos. Y los magnetos superconductivos existen gracias a la superconductividad. En el pasado existían magnetos resistivos o pasivos. Hoy en día, el 95% de los magnetos en el mundo son superconductivos. ¿Por qué? Porque los otros, los pasivos o resistivos, no permiten obtener una imagen con la calidad que se espera. Ahora, ¿por qué tenemos la palabra superconductividad? Tampoco quiero expandirme mucho aquí, pero ¿qué es la superconductividad? Es una propiedad que tienen ciertos elementos para no ofrecer resistencia al paso de la corriente eléctrica. Similarmente, los cables o alambres que se utilizan, que se llaman conductores normales, esos ofrecen resistencia al paso de la corriente eléctrica y eso genera pérdidas y calor. Los superconductores no. Y esos superconductores son materiales que son aleaciones o tierras raras. Y para mostrar esta particularidad de superconductividad tienen que trabajar en cierta área y una de esas es la temperatura. La temperatura tiene que ser más abajo de 60 grados Kelvin, más o menos 214 grados bajo cero. Y el único elemento del cual disponemos hoy en día para alcanzar esa temperatura es el helio en estado líquido. De ahí que los físicos que inventaron los magnetos superconductivos colocaron esos imanes metidos en un contenedor que tenía helio líquido y con eso consiguieron la superconductividad. Entonces, la relación que existe entre superconductividad, helio líquido y la imagen de resonancia magnética queda clara. Sin helio líquido no existe la imagen de resonancia con la calidad que ustedes vieron. Ahora, queremos ver cuáles son las implicaciones de esa dependencia. Son 4 que vamos a discutir. El tema que aquí estoy presentando es que estos magnetos superconductivos, que existen hoy en día el 95% de ellos, ¿ya? De ellos los voy a clasificar en 3 grupos. Tenemos los convencionales, los magnetos superconductivos de consumo cero o zero Boilov y los magnetos superconductivos sellados. Todos esos 3 comparten un par de características en común. Todos ellos necesitan un blindaje térmico y necesitan una cadena de refrigeración. ¿Por qué? Aquí les muestro en esta imagen un equipo de resonancia magnética desnudo, es decir, solamente el magneto. En esta parte que ustedes ven como un donut gordo, en la parte interna está el magneto y consecuentemente el helio líquido. Esa parte interna del magneto está a más o menos 270 grados bajo cero. El exterior está a nuestro ambiente, digamos que 20, 30 grados. La diferencia térmica entre uno y otro son como 300 grados. Si no tuviésemos un blindaje, el helio se evaporaría inmediatamente, de la misma forma como una gota de agua cuando cae en una plancha caliente se evapora inmediatamente. Entonces necesitamos ese blindaje térmico. Ahora,
¿Es eso suficiente? No. Y de ahí que tenemos la otra parte que ustedes están viendo en la parte de acá arriba, cuando el puntero me lo permita. Esta parte que está allá arriba es lo que se conoce como cabeza de refrigeración, que forma parte de un conjunto de refrigeración que se encarga de extraer el poco calor que entra dentro del criostato por convección, para mantener en la parte interna del criostato refrigerada lo suficiente para que el helio líquido no se evapore. Entonces hay una necesidad que todos los magnetos superconductivos, cualquiera que sea del grupo que tengan, los tradicionales, los zero Boilov o los sellados, necesitan. Ahora, ¿cuáles son las diferencias que tienen estos magnetos? Y aquí en esta tabla ustedes van a ver que estoy colocando los tres y ahí estoy mostrando cuál es el consumo que ellos tienen. El magneto tradicional tiene un consumo aproximado de 1/10 de litro por hora. De ahí que al final del año se necesita hacer una recarga de este helio. Es obligatorio hacer la recarga porque se va consumiendo día a día. En el caso segundo, los magnetos son zero Boilov o consumo cero, ustedes pueden ver que aquí en la tabla el consumo nominal por hora dice 0. Pero ahí estoy hablando de nominal, que quiere decir que si la cadena de frío o el sistema de blindaje funcionan, el consumo va a ser 0. Pero ese es el mundo ideal, no es el mundo real. En el mundo real tenemos una cantidad de problemas que falla la energía eléctrica, se tapona el sistema de refrigeración de agua, se necesita inclusive cambiar el cold head. Es decir, cada vez que se interviene en la parte de la torre del criostato hay un consumo de helio. Y es de eso lo que se tiene. Quien en el mercado diga que un zero Boilov no necesita helio está hablando una falacia. Y por último tenemos los magnetos sellados. El magneto sellado, una vez que se le colocó el helio dentro, porque es una cantidad mucho menor de helio la que éste necesita, se le sella, como una olla de presión doméstica sin las válvulas de escape. Ella queda sellado completamente de por vida y no va a necesitar reponer ese helio nunca en su vida útil. Ahora, esas implicaciones vamos a ver cuáles son. El helio líquido, irónicamente, es el segundo elemento más abundante en el universo. Pero aquí en el planeta Tierra existe solamente en pocos depósitos contados con los dedos de una mano. Nosotros como seres humanos no podemos fabricar helio. Solamente lo podemos extraer de unas minas o depósitos que, como les dije, son menos de 5. Es decir, es un recurso limitado. Es un recurso escaso que alguna vez se va a acabar. Tal vez no en nuestra vida, pero se va a acabar. ¿Y qué es lo que está pasando? O sea, este es un gráfico que muestra el Departamento de Minas y Tierras de los Estados Unidos allá en el año 2021. Mostró que las reservas estaban cayendo radicalmente. Hace pocas semanas, todos deben haber escuchado una noticia que el gobierno de los Estados Unidos vendió los derechos de una de estas minas en amarillo para una empresa privada. Imagínense lo que va a pasar con una empresa privada con fines de lucro cuando tenga a su disposición un recurso precioso que se va a acabar. Los precios van a subir, que de hecho ya está sucediendo. Y aquí en Latinoamérica nosotros estamos viendo incremento de precios del orden del 200-300%. Y ese no es el único problema. El problema está en la disponibilidad. La disponibilidad no llega. En Brasil, algunos clientes manifestaron haber tenido dificultad para cargar helio después de 4 meses. No pudieron conseguirla. Entonces, este es un problema súper serio y es el primero que ustedes deben considerar al momento de tomar la decisión. El segundo punto está relacionado con lo que llamamos incidentes menores, que existen en todos los servicios de resonancia magnética y probablemente las personas no lo conocen. O si lo conocen, tal vez al momento de tomar la decisión de compra de un nuevo equipo no lo reportan. ¿Qué son esos incidentes? Son cada vez que entra alguien con un artefacto, una silla de ruedas, un tanque de oxígeno, alguna cosa metálica que es absorbida por el magneto y queda ahí atrapado. Para resolver ese tipo de problemas que son bastante frecuentes, ¿ya?,
tiene que llamarse a la casa, al servicio técnico de la compañía para que baje el campo magnético, retiren eso y suban el campo magnético. ¿Cuál es el impacto de esto? 3, 4 días de paralización y un gasto de helio, como les mencioné. Cada vez que alteramos algo en la cabeza de enfriamiento, se gasta y tendrá que ser repuesto. Estos son incidentes menores, pero también tenemos incidentes críticos. Los incidentes críticos no son otra cosa que los mismos incidentes anteriores, pero en esta vez existe riesgo de vida para alguien que quedó preso entre el objeto metálico y el magneto. Y para eso, todas las fabricantes de resonancia magnética tienen que disponibilizar este botón, que yo le llamo el botón de los $100,000, porque aplastar ese botoncito con seguridad va a bajar el campo magnético en 3 segundos. Vamos a salvar la vida de ese paciente, pero el costo de reponer esto ya no van a ser 3, 4 días, van a ser 3, 4 semanas, y la cantidad de helio que se requiere para volver a poner el equipo operacional es muchísimo mayor. Este es un costo significativo. A esto se le conoce como un quench inducido. Quench es una palabra que viene del inglés que dice liberación violenta de energía. Y existe también el quench espontáneo, que forma parte, es intrínseco de la resonancia magnética. Ustedes están viendo aquí esta nube de gas, es ya el resultado final de lo que fue un quench, porque al inicio sale una cantidad enorme de gas. ¿Y qué nos trae esto? Este es un estudio hecho por Marketech hace algunos años ya, y dice que 2/3 partes de los clientes, independientemente de cuál sea la marca de resonancia que tenga, experimentaron un quench por lo menos en 10 años. Entonces es un tema que ustedes tienen que considerar que puede suceder. Puede ser que no. Yo tengo clientes que dicen, no, nunca experimenté un quench. Pero por otro lado hay otros que experimentaron una docena de quench. No de mi marca, pero sí de otras. 2. El tiempo que se requiere para reponer, yo lo mencioné, 3, 4 semanas. Aquí estoy respetando lo que el estudio de los Estados Unidos y Europa hizo. Son 3 semanas porque ellos tienen disponibilidad inmediata, pero acá donde nosotros, el helio tiene que venir, como dije, de pocos depósitos y uno de esos es Estados Unidos. Y por último, de nuevo, el precio que esto tiene. Pues bien, todos estos dolores de cabeza se acaban con los magnetos sellados. Eso es lo primero que trae, pero no es la única o el único beneficio ni la única ventaja. El magneto sellado también es interesante ver que resonancia magnética, la industria como tal, usa el 30% del consumo total de helio por año. Los magnetos sellados usan apenas menos del 1% de los magnetos convencionales o zero boil-off. Es decir, aquí también estamos pensando en nuestras generaciones futuras y tenemos que respetar el derecho de ellos a tener acceso a recursos limitados como es el helio. Aquí la sustentabilidad es otro de los puntos. Pero volvamos a nuestro planteo inicial. Ese componente nuevo en el costeo es algo que ustedes tienen que evaluarlo con mucha seriedad. Al momento de tomar la decisión de comprar una nueva máquina, ustedes tienen que hacerse la pregunta, ¿quiero correr el riesgo de tener este costo o no? A la final es el dinero de ustedes. Muchas gracias.